La idea nuestra es más que nada compartir lo que estamos intentando hacer, porque es un terreno en el que creemos que, bueno, pues que no hay expertos, sino que hay mucha gente que está intentando bueno, pues, hacer las cosas de otra manera, pero realmente bueno, son más las preguntas que las certezas, ¿no? Los mecanismos que tenemos en estos momentos, las herramientas que tenemos en estos momentos, no nos están permitiendo responder de forma suficientemente eficiente y con impacto a los retos que nos plantea la Agenda 2030. Sea en el ámbito de la cooperación internacional, sea en el ámbito del cambio climático, sea en el ámbito de la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, son digamos, ámbitos de trabajo que hoy en día no podemos abordar desde una perspectiva específica, ¿no? Sino que tenemos que aprender a entenderla en su complejidad y generar nuevas herramientas para trabajar ahí. Esto es lo que es el objetivo 17. Tu punto de partida es que lo que estás haciendo ahora no es suficiente para abordar esos objetivos de forma eficiente, vas a tener que hacer algo diferente. Y hacer eso algo diferente, esa es la dimensión de innovación. Este es un gráfico que presenta lo que es las dinámicas de innovación social. Es decir, que ni siquiera es un gráfico de innovación tecnológica. Y entonces lo que se plantea es, por aquellos que no lo conozcáis, bueno, pues simplemente decir, bueno, pues cómo exploramos las nuevas oportunidades o los retos que tenemos, estos nuevos retos, cómo hacemos lo que llamamos tradicionalmente el análisis y el diagnóstico de ese problema. A partir de ese diagnóstico, cómo generamos nuevas ideas, cómo testamos esas ideas, ¿no? En un primer momento para ver si esas nuevas ideas pueden tener, digamos, pueden tener sentido. A partir de ese prototipado rápido, ¿no? De los primeros testeos, poder ya pararse y decir, bueno, creemos que trabajando en esta dirección se pueden conseguir estos resultados, ¿no? De elaborar una teoría de cambio respecto a esa intervención. Después de haber hecho eso, pues bueno, nos podemos poner a desarrollar la iniciativa en un sentido más amplio, a intentar escalarla en aquellos aspectos en los que sea efectiva, y esperamos que ese tipo de trabajo lleve a un cambio en el sistema, a un impacto en el conjunto del sistema. Es un gráfico que desarrolla la Fundación Michael Young en Londres y que hoy en día desarrolla Nesta, que es la agencia de innovación del Reino Unido, una de las agencias de innovación, digamos, más importantes y más influyentes en el mundo. Este modelo, en nuestra opinión, reduce muchísimo la complejidad de los problemas que estamos abordando. Nosotros creemos que los procesos de innovación y de transformación social, voy a utilizar estos dos términos para esta discusión de forma prácticamente interrelacionada. Es decir, desde nuestro trabajo no tiene sentido hablar de innovación si no hay transformación social, porque si hablamos de innovación y no hay transformación social, lo que vamos a encontrar es eso, son efectos negativos del proceso de innovación. Ahí, si alguien está interesado, hay mucha producción científica respecto a esas diferencias y bueno, encantados de poder compartirlas. ¿Cuál es lo fundamental que estamos planteando? Que normalmente en estos procesos de innovación o de transformación, hasta ahora nos estamos centrando, si digamos, analizamos, perdonad que tenemos esta diapositiva en inglés, nos estamos centrando en cuáles son determinados elementos, digamos, de este sistema más complejo. Nos estamos centrando sobre todo en qué tipo de decisiones tenemos que tomar y cómo tomamos estas decisiones, cuáles son los elementos normativos sobre los que estamos influyendo, que tenemos que modificar, cuáles son las acciones que vamos a desarrollar y entendemos que ese conjunto, ¿no? El conjunto de decisiones estratégicas, cambios en el ámbito normativo, estructural y acciones van a generar un cambio en el sistema sobre el que estamos operando.
Sin embargo, conocemos muy poco de lo que nosotros entendemos que es la dimensión cultural de ese proceso, es decir, cuál es el sistema de creencias y las actitudes que están operando en un contexto determinado y que influyen sobre las decisiones que estamos tomando. ¿Cuáles son las creencias ocultas que están influyendo en esa toma de decisiones? Y sobre todo, ¿cuál es el sistema de valores que está determinando todo ese proceso? Es decir, esto, cuando analizamos procesos de transformación, procesos de innovación, vemos que siempre hay una coherencia y una lógica entre qué tipo de decisiones tomamos, cómo operamos sobre los mecanismos normativos, sobre las acciones, y qué está operando, digamos, en todo ese terreno más profundo. Normalmente, cuando pensamos en un proceso de innovación, pensamos, estamos aquí y lo vemos como una línea recta que nos lleva al futuro, ¿no? Este es un poco el esquema mental sobre el que trabajamos. Sin embargo, cuando analizamos procesos de transformación positivos, vemos que son mucho más raros y que normalmente obedecen más a una lógica de olas que a una lógica, digamos, de estas características. ¿Por qué? Porque cuanto más conocemos, cuanto más tiempo dedicamos, cuanto más dedicamos a entender cuáles son estas dimensiones culturales y sociales que están operando, más capacidad tenemos de incidencia. Mientras que la lógica que solemos utilizar en procesos de innovación tradicionales es, bueno, hay que hacer un diagnóstico rápido sobre cuál es el problema y a partir de ahí ejecutar. ¿Y qué vemos? Pues que ese esquema no suele ser muy operativo para funcionar en contextos de complejidad y en contextos en los que las cosas están cambiando a una velocidad muy rápida, ¿no? Entonces, cuanto más escuchamos, digamos, tenemos mayor capacidad de incidencia. Y luego lo que estamos viendo es que en lugar de procesos lineales, es decir, en el que tenemos una gran intervención que consigue la transformación, en los lugares en los que vemos transformación sistémica, encontramos un montón de iniciativas de naturaleza muy diferente, que no están controladas por un gran operador, como puede ser, ¿no?, el PNUD o quien sea, sino que están avanzando en la misma dirección porque están conectadas en la parte más cultural, es decir, están compartiendo sistema de valores, creencias, y nadie les está, digamos, diciendo lo que tienen que hacer. Entonces, cuando se construye ese nivel de alineamiento más en el fondo, es cuando vemos un montón de iniciativas que parecen espontáneas, pero que están caminando en la misma dirección, ¿no? Cómo manejar estos niveles de complejidad de una forma que pueda ser gestionable. Bueno, nosotros los llamamos plataformas de innovación social, plataformas de innovación abierta. Hablamos de plataformas como forma de representar un conjunto de actores, un conjunto de metodologías y un conjunto de acciones. Es decir, cuando hablamos de plataforma, digamos, es un espacio, ¿no?, que puede ser digital o que puede ser offline, más tradicional, de trabajo en red, en el que tenemos un conjunto de actores, un conjunto de metodologías y un conjunto de iniciativas. Mucha gente habla de trabajo en plataforma, pero en realidad hay solo una organización que es la que está impulsando el proceso. Entonces, si hay solo una organización, no hay plataforma, o hay varias organizaciones que están trabajando juntas, pero solo utilizan una metodología. Y entonces dices, si solo utilizas una metodología, es imposible que puedas estar abordando un sistema complejo, porque cada metodología tiene unos elementos positivos y tiene unas limitaciones. Entonces, la cuestión es cómo manejar diferentes metodologías que puedas ir adaptando a cada uno de los retos y que puedan ir cambiando. Y, en tercer lugar, un volumen de acciones interconectadas. Si tienes un montón de actores, un montón de metodologías, pero solo estás desarrollando un proyecto, es muy difícil que estés trabajando en plataforma. Normalmente vamos a operar en alrededor de 10 elementos sobre los que vamos a introducir innovación. Estos 10 elementos, algunos de ellos los que están en esta otra gráfica, solemos decir, es imposible que una plataforma o un conjunto de actores puedan innovar en todos los aspectos que hacen falta, es imposible.
pero en cada una de las plataformas que trabajamos vemos que hay varios elementos sobre los que se desarrolla innovación. En nuestra opinión hay que innovar en el ámbito de la escucha, en el ámbito del análisis, en el ámbito de la co-creación, es decir, de cómo una vez que hacemos ese análisis, cómo vamos a generar las ideas sobre las que vamos a trabajar, en el ámbito del prototipado, cómo aprendemos a prototipar, en el ámbito de la escala, los diferentes tipos de escala, diferenciar entre los diferentes tipos de escala, y hablamos también de innovar en la gestión de estos procesos, es decir, cómo se gestiona una plataforma, que es uno de los elementos más importantes, cómo se evalúa el impacto de una plataforma, cómo se financia una plataforma y cómo se comunica una plataforma. Es decir, todos estos elementos son los que, en nuestra opinión, sobre los que se puede trabajar de forma diferente. El primero es en el ámbito de escucha, estamos viendo dos elementos muy importantes. Por un lado, cómo innovamos en los procesos de escucha, participación que ya conocemos, pero sobre todo cómo incorporamos nuevas herramientas digitales. Es decir, las herramientas digitales que normalmente ahora se están utilizando para predecir comportamientos comerciales, es decir, que es donde está realmente el volumen de la inversión tecnológica en estos momentos, todas esas herramientas realmente nos pueden servir a nosotros para entender dinámicas sociales y realizar incluso predicciones en las áreas en las que nos interesa. Entonces, por decirlo de alguna manera, se puede utilizar mal, ¿no?, como se está utilizando en la actualidad, pero realmente también se puede utilizar muy bien. La cuestión es cómo aprendemos a utilizar esas herramientas sin que se vuelvan contra nosotros, porque en el momento en el que introducimos herramientas digitales que están recogiendo un montón de información social para ese tipo de cambios, al mismo tiempo se pueden utilizar, esa misma información puede ser utilizada con fines, ¿no?, pues, comerciales, o bueno, pues el famoso caso del Cambridge Analytica pues es el más evidente, ¿no? Pero es un mundo, digamos, el mundo de la escucha digital, que en nuestra opinión va a marcar en los próximos años todo lo que hacemos. Es decir, nosotros creemos que aquellas instituciones o organizaciones que se posicionan en este campo con una perspectiva crítica, es decir, porque hay un montón de trabajo hecho, que es decir, bueno, como el ámbito privado, el ámbito tecnológico está haciendo eso, voy a coger esto y lo voy a hacer de la misma manera ¿no? Ahí, evidentemente, en el corto te ayuda porque te da un montón de información, pero como no regules bien eso, tu socio está utilizando toda esa información para otros fines y puedes acabar generando un problema mucho mayor al que tenías al principio. Entonces, ahí creemos que hay un ámbito de trabajo muy importante, que la clave de estos procesos de escucha está en el paso siguiente, que es el de la interpretación de la información. Que la escucha no es un proceso, digamos, de 1-0, sino que la escucha es 1-0, 1-0, 1-0. Es decir, tú escuchas, sea por un ámbito tradicional o por un ámbito digital, y esa información siempre es limitada, siempre es incompleta, que tiene que ver con lo que en algunos casos es incompleta porque responde a dinámicas de poder y excluye a una parte de la población. Pero da igual, aunque sea la mejor escucha, siempre es incompleta. Entonces, ¿cuál es la clave? No, evidentemente, diseñar el mejor proceso de escucha, pero sobre todo diseñar procesos de interpretación colectiva que son iterativos. Es decir, tan importante como recoger la información es cómo la interpretamos, quién la interpreta y cómo se vuelve a escuchar. Si escuchamos, interpretamos y hacemos, ese proceso siempre va a tener limitaciones. Si escuchamos, interpretamos, volvemos a escuchar, volvemos a interpretar, hacemos, volvemos a escuchar, volvemos a interpretar, hacemos, es un proceso muchísimo más complejo que requiere otro tipo de inversiones, pero que te acerca mucho más al espacio de impacto que estás deseando que el sistema tradicional. Entonces el dilema es, que luego lo veremos, ¿tú dónde pones los recursos? En estos momentos el 80-90% de nuestros recursos los ponemos en el proyecto, en la acción, y como mucho, ¿no?, el 20% lo dedicamos al resto, que es la escucha, la gestión, la evaluación, la comunicación. Ese sistema no está funcionando.
Entonces, podemos reestructurar el proceso con el objetivo de conseguir un mayor impacto, pero invirtiendo en cosas que hoy en día entendemos que son costes, pero que seguramente son inversiones. La clave para nosotros es, en estos procesos de escucha, sean digitales o sean tradicionales, no mirar a la superficie. ¿Qué tres tipos? Cuando hacemos este tipo de trabajos, y sí les voy a explicar en el caso de Perú lo que estamos viendo, salen siempre tres tipos de narrativas. Lo que la gente te dice en la superficie, y te lo dice pues porque tú como agencia española, o como la Caixa, o como quien le estás hablando, o porque en ese momento, bueno, pues otro es lo que no te está diciendo, y sobre todo lo que está operando por debajo. Entonces, en los casos concretos de lo que estamos trabajando, de procesos de desarrollo socioeconómico en contextos, ¿qué es realmente lo que nos encontramos? Pues que en el nivel superficial te pueden decir, el problema que yo tengo es que necesito un empleo, o que necesito formación, ¿no? Y entonces, vale, pues entonces, a ver, empleo, formación, y entonces haces un programa de empleo y formación. ¿Qué es lo que no te está diciendo? Lo que no te está diciendo normalmente suele ser, bueno, yo necesito esto, pero yo, en el fondo, lo que me gustaría es irme de aquí a vivir en la ciudad, porque creo que ahí hay mejores condiciones para mí. Y entonces no te lo dice porque está en un contexto en el que estás trabajando y necesita ¿no? recibir determinados recursos. Y eso es muy importante saber. Pero luego hay otro elemento todavía más abajo, que es decir, estas personas con las que estamos trabajando en este contexto concreto, ¿creen que el cambio es posible, sí o no? Porque lo que vemos en los espacios y en las comunidades que se han transformado de una forma, es que hay una convicción profunda de que el cambio es posible. Cuando en una comunidad, sea en un barrio, en una comunidad de vecinos, sea en Madrid o en Mozambique, la convicción, la narrativa que está operando es que aquí las cosas no van a cambiar, da igual lo que hagamos. Y entonces es muy diferente si tenemos la información de que esa comunidad cree en el cambio, o qué tipo de cambio, o qué elementos ven que puede haber un cambio sistémico, y las comunidades están diciendo, es que aquí no hay nada que hacer, porque si no hay nada que hacer, los esfuerzos tienen que ir a trabajar si realmente poder cambiar esa percepción. Y los proyectos tienen más lógica vinculados a ese cambio de percepción que a un resultado, digamos, concreto en el ámbito productivo. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que hay que poner más esfuerzos, que es muy fácil decirlo y que es muy difícil hacerlo. Cada metodología tiene su elemento positivo y su limitación. Entonces, necesitamos manejar una variedad de metodologías para poder, en cada momento, decidir cuál es. Entonces, para el tema de escucha tenemos un montón de herramientas. Bueno, y aquí simplemente, bueno, también tenemos estructurado este momento de interpretación colectiva, es decir, lo que se podría llamar, bueno, lo que normalmente se llama en inglés el sense making, que está muy de moda ahora, es este, ¿no? Es este espacio que es recurrente, que es iterativo, en el que paramos y hacemos una interpretación colectiva de lo que está pasando para tomar decisiones también que estén más interconectadas, ¿no? Eso también lo tenemos de alguna manera regulado. Y luego hay un montón de esas otras de herramientas, ¿no? Entonces, es muy importante, insisto en esto, en no confundir enfoques con metodologías. Es decir, el trabajo en plataforma no es una metodología, es un enfoque de trabajo, es una forma de trabajar. En el ámbito de cocreación, lo que estamos viendo es que todo el mundo habla de cocreación, ¿no? Hay que juntar a gente al ámbito público, al ámbito privado, a las ONGs, para juntos decidir qué vamos a hacer, y esto está muy bien y es un paso respecto a lo anterior, pero hay muy poca sistemática de cómo se hace la cocreación. Es decir, creemos que la cocreación es eso, juntar a 5 o 10 actores, que es lo que el PNUD normalmente estaba haciendo, y con una sesión de actores ya decidimos lo que vamos a hacer. En nuestra experiencia, la cocreación es todo un proceso tan complejo como el proceso de escucha. Requiere una sistemática y, sobre todo, requiere diferenciar niveles de actuación. Es decir, no es lo mismo cocrear para nuevas soluciones comunitarias, para trabajar en un proyecto comunitario
sea en el ámbito educativo, que co-crear para el ámbito del pequeño y el mediano emprendizaje, de las microiniciativas, co-crear para proyectos de larga escala, en el que necesitas al gobierno, empresas trabajando juntos, co-crear para el ámbito de los servicios públicos, cómo rediseñar servicios públicos, y sobre todo introducir un ámbito nuevo de co-creación que es co-creación en el ámbito de la regulación. Es decir, cómo cambiamos, modificamos regulaciones que están impidiendo cambios sistémicos. Al menos en estos 5 niveles necesitamos espacios de co-creación que requieren diferentes actores y diferentes metodologías. Entonces, claro, esto ya se empieza a complicar, ¿no? Se empieza a complicar, porque una plataforma tiene que hacer procesos de escucha profundas, interpretación colectiva, y luego, cuando surgen esas oportunidades, necesidades, tenemos que pasar a espacios de co-creación, pero que al mismo tiempo requieren diferentes niveles y diferentes actores. Ahí es donde estamos aprendiendo a manejar la complejidad. Acordaros de los cables, esos que habíamos visto al principio. Ahí hay un montón de cables operando, que tienes gente que está haciendo escucha, gente que está haciendo, todos estamos haciendo interpretación. Tenemos gente específica para co-crear en el ámbito comunitario. ¿Cómo se maneja esa complejidad? Es lo que la plataforma tiene que aprender a hacer, y en cada caso, evidentemente, es diferente. Pero os invito a que os quedéis con estas 5 categorías, porque sabemos que cuando en un espacio de intervención estamos trabajando con las 5 categorías al mismo tiempo, ahí vemos cambio sistémico. Cuando solo trabajamos en alguna de las categorías, es muy difícil. Tan importante es el trabajo de la innovación en el ámbito comunitario como el trabajo de larga escala. Y normalmente lo que tenemos es que cada agencia, por su trayectoria, tiene tendencia a trabajar en un ámbito concreto. Es decir, o trabajar en el ámbito de larga escala o trabajar en el ámbito comunitario. Intervenciones, plataformas que estén operando en esos 5 niveles al mismo tiempo son prácticamente inexistentes. Nosotros, en las que tenemos, tampoco lo hemos conseguido todavía. Estamos intentando caminar en esa dirección. Una tabla en la que tú tienes, ha salido esta idea, ha salido esta idea, ha salido esta idea. Pues esa idea, ¿cómo le vamos a dar seguimiento? Invitamos a un grupo de personas y normalmente ponemos como diferentes 3 sesiones en las que decimos, si en 3 sesiones no hay interés, esto es que no funciona, ¿no? Pero tiene que haber alguien que tenga esa visión de conjunto, que esté uniendo el proceso de escucha y de interpretación con espacios de co-creación en diferentes niveles. Eso es lo que hace la plataforma, ¿no? El hacer ese trabajo de visión de conjunto. Pero las herramientas no son muy complicadas. Y luego de ahí, bueno, pues se pasa normalmente a que cada espacio de co-creación genera un pequeño plan de negocio, ¿no? Un pequeño plan de sostenibilidad, sea en una iniciativa en ámbito comunitario, sea en una iniciativa de plan escala. Es el mismo business canvas. No necesitamos grandes instrumentos de complejidad, sino llevar eso, decir, bueno, esto que vamos a intentar prototipar, ¿qué características tiene? ¿Qué es la principal diferencia? Que este es, por ejemplo, un mapa de los actores que hemos identificado en el caso de Colombia, solo en un área concreta. Entonces, claro, una plataforma ya trabaja con un volumen de actores de estas características. Claro, esto requiere una forma de trabajar que es completamente diferente a la de la ejecución del proyecto tradicional. Cómo la escucha, la co-creación en 5 categorías genera lo que se llama una cartera de proyectos. Esto es el PNUD está insistiendo mucho en esto, y esto es en el ámbito, por ejemplo, del cambio climático. Estamos trabajando también mucho con el Climate Key, con la Comisión Europea, y están utilizando el mismo enfoque, es decir, cómo entendemos todos los proyectos que tenemos en un área de intervención determinada como una cartera que nos permite, en esa cartera de proyectos, poder tener proyectos que son contradictorios. Es decir, como no sabemos qué es lo que va a funcionar, puede ser que dentro de la misma cartera de proyectos estemos financiando cosas que son contradictorias. Esta es la lógica que se utiliza en el ámbito científico y en el ámbito empresarial. Entonces, es hacer pruebas que en algún caso pueden ser contradictorias, porque tienen una lógica de proyecto. Si es una lógica de cartera, en la lógica de proyecto tú no puedes fallar, o sea, lo que haces tiene que funcionar. En la lógica de cartera funcionas por porcentajes.
Yo necesito que todo lo que estoy haciendo me funcione un tanto por ciento. Y lo que miro es a la interconexión entre los proyectos. ¿Qué conexión tiene esto con la escucha? Que cuando identificamos a través de procesos de escucha en una comunidad determinada, y lo vamos a ver luego en el caso de Perú, las narrativas y las diferencias que hay entre las diferentes personas, podemos prototipar para cada perfil. Es decir, podemos prototipar para las personas que creen que el cambio no es posible y para las personas que creen que el cambio es posible. Podemos prototipar para una persona joven que tiene unas determinadas necesidades en ese ámbito y para otra persona que tiene otras necesidades. Y esto es un cambio también fundamental, porque normalmente nosotros lo que hacemos es invertir en la media. Es decir, este es el problema que tiene este territorio y tenemos que invertir, no tenemos herramientas para lo que hace el sector privado, que es segmentar. Segmentar, yo a ti te vendo el libro este porque es el que te interesa, y a ti el otro. Es decir, esa lógica, que es una lógica perversa en el ámbito comercial, en el fondo es una lógica muy efectiva, porque lo que te sirve a ti no le sirve a ella, en el mismo ámbito. Entonces, la cartera nos permite, digamos, establecer estrategias avanzadas de qué tipo de proyectos vamos a apoyar. La lógica que tiene el prototipo, que está respondiendo a una narrativa profunda y por eso tiene sentido el prototipo, no porque genere, evidentemente que va a generar 30 o 50 empleos, sino porque tiene una lógica, digamos, que está sirviendo en el conjunto de la cartera de prototipos. Quería hablaros una parte de la evaluación. Estamos experimentando con procesos de combinación de evaluación de impacto tradicional, incluso RCTs, no sé cómo en castellano, ¿cómo es? Controles, randomized control trials, sí, pero con evaluación evolutiva. Entonces lo que hacemos es crear equipos de evaluación que se integran en los propios procesos y que están, digamos, cuestionando la intervención en tiempo real. Y están, por un lado, generando conocimiento, ¿no? Están capturando el conocimiento, pero están permanentemente cuestionando cómo se está desarrollando la intervención. Toda esta formación está pegada a la necesidad de gestionar el conocimiento en una plataforma. Si una plataforma empieza, esta complejidad de trabajo empieza a generar información que es necesario compartir para, o sea, mantener registro y compartir para que otros que están trabajando en lo mismo o dentro de la plataforma puedan asir. Sobre todo los procesos, ¿sí? Hablamos de aprender no solamente de los resultados, de lo que salió bien, sino de cómo se hizo el proceso. Cómo se gestiona el conocimiento en la plataforma, convirtiendo los casos reales, el proceso, pero no solamente con la gente con la que se trabaja, ¿sí? O sea, los casos reales de quienes trabajamos en las organizaciones que forman parte de la plataforma, contados por nosotros mismos, que se convierten entonces en material de aprendizaje y también material de comunicación de lo que hace la plataforma. Esto es uno de los cambios también fundamentales en cómo vemos la comunicación externa o interna, digamos más tradicional, cómo la vemos desde el punto de vista de la plataforma.